Estas son algunas historias cortas de mi tiempo como oficial de policía. La mayoría de estas ocurrieron en el 2009 y 2010, mientras trabajaba como oficial en una universidad del área de Houston. El campus estaba bajo una importante renovación, pero no había trabajo por la noche, y las únicas personas presentes eran mi compañera y yo, y ocasionalmente un guardia de seguridad. Mi compañera y yo habíamos tomado posiciones en extremos opuestos del campus para cubrir la noche. Debido a que los edificios estaban diseñados para bloquear las ondas de radio, la central no podía comunicarse con nosotros. Así que cada 2 horas nos reuníamos en el patio para hacer una revisión. Una noche, decidí jugarle una broma a mi compañera apuntándole con un puntero láser a su escritorio, desde una ventana al otro lado del patio. Para llegar a la ventana, tuve que entrar en una zona de oficinas, girar a la izquierda, cruzar una pequeña área de recepción, girar otra vez a la izquierda hacia un pasillo corto, y finalmente girar a la derecha hacia la ventana. Tan pronto como giré hacia el pasillo corto, vi una sombra de casi 1 metro de altura corriendo a través del pasillo hacia la ventana. Se movía hacia mí, pasando de una oficina a otra. Desenfundé mi arma y encendí la luz, girando para mirar la entrada opuesta, pero no encontré nada. La sala estaba completamente vacía, ni escritorio, ni silla, ni la figura de la sombra, nada. Unas semanas después, teníamos un guardia de seguridad con nosotros esa noche, y nos reunimos para la revisión a las 4 de la madrugada en el patio. Después, teníamos que ir al muelle de carga, que era mi puesto, y enviar a alguien a buscar la cena. Mi compañera y el guardia esperaban en el patio mientras yo iba hacia allí. Tuve que caminar por un pasillo largo y pasar por una puerta con una barra de empuje de cierre automático, mirando directamente al patio. Abrí la barra para que pudiéramos volver sin tener que dar la vuelta al edificio y llegar a una puerta con llave. Salí para hablar con la central. Mientras esperábamos, el guardia fue a tirar la colilla de un cigarrillo en el contenedor junto a la puerta por la que había pasado. Una vez hecho esto, dijo que tenía que ir a buscar sus llaves a su puesto, que estaba en el edificio frente al patio. Mi compañera y yo nos dirigimos hacia la puerta que había usado. Ella la empujó y estaba cerrada con llave, no la barra de empuje, sino el pestillo. Primero pensamos que el guardia la había cerrado para molestarnos, pero luego me di cuenta de que no tenía las llaves. El pestillo no tenía forma de volver a cerrarse automáticamente, y la barra de empuje no estaba bloqueada. Parte de nuestra rutina al cambiar de turno era abrir ciertas puertas al hacer nuestra primera ronda y cerrarlas al hacer la última. Una de estas puertas se encontraba entre un pasillo en el borde exterior de un edificio y una pasarela elevada que llevaba al siguiente edificio. El cierre de esa puerta estaba roto, así que se necesitaba mucha fuerza para abrirla o cerrarla. La había abierto al principio de la noche y estaba en camino de cerrarla antes de sentarme a hacer mi papeleo. Cuando estaba a unos 12 metros de la puerta y caminando hacia ella, se cerró sola de golpe. Ya estaba un poco inquieto por algunos incidentes menores que había tenido antes esa noche, como ruidos provenientes de oficinas vacías, sombras moviéndose por las ventanas de otras plantas, y otras cosas así. Así que me di la vuelta y regresé a la oficina. El último incidente importante que recuerdo es el que realmente me puso nervioso. Caminaba por un pasillo largo en el primer piso, que estaba lleno principalmente de almacenes y salas mecánicas. Al pasar por una sala mecánica, la puerta se abrió de golpe. Me giré para mirar la puerta, desenfundé mi arma y retrocedí varios pasos. Nadie salió de la puerta, así que llamé a mi compañera y me quedé mirando la puerta hasta que llegó. Estas puertas no tienen cierres automáticos y son extremadamente sólidas y pesadas para ayudar a reducir el ruido. Una vez que mi compañera llegó, registramos la sala, pero no encontramos nada. No había ninguna otra forma de entrar o salir de esa habitación. La última historia, esta es menor, pero me ocurrió cuando trabajaba con un oficial de policía a tiempo parcial durante el turno libre de mi compañera. Vi una camioneta blanca entrando en el estacionamiento y desapareciendo mientras pasaba por el primer piso.
Pasó detrás de la estructura en el centro del estacionamiento y nunca salió por el otro lado. Registramos todo el estacionamiento, ya que no se suponía que nadie estuviera allí a esa hora, pero no encontramos ningún rastro de ella. Hubo muchos otros incidentes, pero estos son los que realmente se me han quedado grabados. Trabajé como oficial de policía durante un par de años. Ya no estoy en la aplicación de la ley, pero durante los 5 años que estuve ahí, viví varias experiencias aterradoras. La primera ocurrió cuando todavía era nuevo en el trabajo. Recientemente había conseguido mi propio coche patrulla y hacía muchos turnos nocturnos. La ciudad en la que trabajaba era generalmente muy tranquila. La mayoría de los delitos eran menores, en general. Una vez, estaba trabajando de noche, y ya debía ser como las 3 de la mañana. Patrullaba mi área asignada y después de conducir por algunas calles tranquilas, aparqué en una de ellas. Había un parque que ahora estaba cerrado, pero tenía un estacionamiento junto a un sendero con densos bosques a ambos lados. De vez en cuando se reportaban actividades sospechosas desde el parque, así que decidí conducir por allí para patrullar. El estacionamiento también era muy oscuro, sin luces. Tenía 2 áreas principales de estacionamiento. La primera estaba cerca de la carretera, y la segunda justo detrás de ella, separada por un poco de hierba y algunos árboles. Cuando entré en el estacionamiento, parecía estar vacío. No había coches en la primera área, y cuando entré en la segunda tampoco había nada. Conduje y aparqué durante un par de minutos. Hasta ese momento había sido una noche muy tranquila, lo cual era bueno. Pero mientras estaba sentado en mi coche, a punto de empezar a conducir y salir del parque, algo pasó. Hubo un sonido repentino de lo que parecía ser una piedra golpeando mi vehículo. Golpeó la parte trasera y me giré para mirar. Aunque estaba muy oscuro, vi lo que parecía ser una persona desapareciendo por el sendero hacia los bosques. Inmediatamente sentí una mala sensación. Abrí la puerta del conductor y salí del coche. Grité preguntando quién estaba ahí, pero no obtuve respuesta. Escuché a alguien moverse entre los árboles, pero lejos. Era una noche tranquila, y la única razón por la que los escuché fue porque era una noche tan tranquila. Decidí ir a investigar. Salí de mi coche y miré, no había ningún daño notable en él, pero sí vi una piedra en el suelo, no muy lejos. Luego caminé hacia el sendero por donde había pasado la persona. Estaba a unos 15 metros de donde había aparcado mi coche. Ahora, el parque estaba cerrado, así que nadie se suponía que estuviera allí en primer lugar, y no había coches en el estacionamiento. Así que no estaba seguro de cómo había llegado la persona. No podía pensar en ninguna razón por la que alguien estuviera allí a las 3 de la mañana. Cuando llegué al sendero, empecé a caminar y a apuntar con mi linterna. No escuché más ruidos. Grité de nuevo, identificándome y pidiendo que la persona que estuviera allí hiciera lo mismo. Era difícil ver algo en el interior. Los bosques eran muy densos y era verano, así que todas las plantas eran visibles y crecían fuertes. Después de probablemente 2 o 3 minutos caminando por el bosque, de repente escuché un ruido proveniente de la parte delantera. Apunté con mi linterna hacia esa zona, justo a tiempo para ver una piedra volando hacia mí. También vi a alguien justo en ese momento, adentrándose en el bosque más allá, un poco más arriba. Me moví para apartarme, y la piedra me pasó a menos de 3 metros. Esto ya era realmente serio. Había pasado de que alguien tirara una piedra a mi coche a que me tirara una piedra. Grité que dejara de hacerlo y le dije que era un oficial de policía. Los escuché corriendo por el bosque delante de mí, y empecé a correr en esa dirección. Mientras corría, reporté por radio mi situación, diciendo que alguien me estaba tirando piedras. Mientras tanto, la persona que corría por el bosque parecía conocerlo muy bien. Los escuché ir más lejos y salir del sendero. Pronto, ya no escuché nada en absoluto.
Entré en el bosque mirando a mi alrededor, apuntando con mi linterna en todas direcciones. Habría habido 1.000.000 de lugares donde alguien podría esconderse, pero después de buscar por ahí, gritar y no escuchar ni ver nada durante los siguientes 10 minutos, decidí volver. Salí del bosque, volví al sendero y desde ahí volví a mi coche y entré en él. Me dijeron que 2 oficiales estaban en camino para ayudarme. Sin embargo, mientras estaba sentado en mi coche, otra piedra golpeó mi vehículo. Me giré y vi a alguien corriendo hacia el bosque de nuevo. Salí de mi coche y corrí en esa dirección. Esta vez, escuché a la persona, mucho más adentro del bosque, corriendo extremadamente rápido para alejarse de mí. Volví a mi coche y mis compañeros llegaron pocos minutos después. Registramos todo el bosque, pero nunca encontramos al chico. Quienquiera que fuera, debió haber salido del bosque y haberse ido a otro lugar. No podía creer que no lo hubiéramos encontrado. No tengo ni idea de por qué me tiró piedras. Esa fue mi primera situación aterradora que tuve en el trabajo. Esto sucedió hace un par de años. Era tarde en la noche y estaba conduciendo de regreso a casa desde el trabajo. Las calles estaban muy tranquilas y faltaban unos 10 minutos para llegar a casa. Fue en ese momento cuando de repente vi luces intermitentes detrás de mí de un coche de policía. Reduje la velocidad y me moví hacia un lado de la carretera. Mi corazón comenzó a acelerarse porque temía que me detuvieran. Sin embargo, no tenía idea de por qué sería así. Miré mi velocímetro y ni siquiera estaba excediendo el límite de velocidad. Esperaba que el coche pasara de largo, pero no lo hizo. Cuando me detuve a un lado de la carretera, el coche se detuvo detrás de mí. Estaba tratando de pensar en qué había hecho mal. Sabía que mis placas estaban al día y pensaba que todas las partes de mi coche funcionaban correctamente. El coche se quedó estacionado a cierta distancia detrás de mí, al lado de la carretera, con sus luces intermitentes encendidas. Pero cuando lo miré, me di cuenta de que este coche de policía parecía ser de los modelos antiguos. Parecía un Ford Crown Victoria, un modelo que ya casi no se usa para coches de policía, al menos que yo sepa. No había visto ningún coche de policía de ese modelo por donde vivo en muchos años. Entonces, después de tal vez 1 minuto, escuché la puerta abrirse y vi a un hombre salir y acercarse a mi coche. Pero enseguida algo no me cuadraba. El hombre no llevaba uniforme de policía. Solo llevaba una camiseta negra, pantalones negros, gafas de sol y una gorra. Caminó por el costado de la carretera hasta llegar a la ventana del lado del pasajero. Cuando llegó a la ventana, la bajé y me pidió que saliera de mi coche. Esto me sorprendió bastante. Le pregunté por qué y no respondió. Simplemente me dijo nuevamente que saliera. Sin embargo, no lo hice. Me estaba volviendo cada vez más sospechoso de este tipo y de si en realidad era un policía. Le pregunté si era un oficial de policía y se molestó conmigo, diciendo que probablemente quería su número de placa y hablar con su supervisor y todo eso. Le dije que no, que solo quería saber si era un policía de verdad y por qué no me daba una razón para salir de mi vehículo. Me dijo que era un oficial de policía y que estaría encantado de mostrarme su placa y todo si salía del coche. Se estaba impacientando y yo realmente no sabía qué hacer. Sentía que no debía salir de mi coche sin una razón o al menos tener la confirmación de que él era un verdadero oficial de policía. Quiero decir, ni siquiera llevaba uniforme. Mi teléfono estaba en la consola central y lo tomé. Al instante, él me dijo que bajara el teléfono, pero le dije que iba a marcar el 911 y que cuando llegaran más oficiales, entonces saldría de mi coche. Me dijo que no necesitaba hacer eso y que estaba complicando las cosas más de lo necesario, pero lo hice de todos modos. Cuando comencé a marcar, el hombre en la ventana intentó alcanzar algo dentro. Por suerte, no había bajado la ventana completamente, por lo que no pudo alcanzar muy lejos.
Luego golpeó mi ventana varias veces rápidamente. Finalmente, cuando mi llamada a la policía estaba en curso, se alejó. Dijo algo como, está bien, adelante, no me importa. El hombre entonces comenzó a caminar de regreso a su coche. Hablé con la operadora del 911 sobre lo que estaba sucediendo y me preguntaron si quería que un oficial viniera a mi ubicación. Dije que sí y unos segundos después noté que el coche detrás de mí apagó sus luces intermitentes. Luego, el coche hizo un giro en un repentino y se fue conduciendo en la dirección opuesta. Esperé allí a que llegara un verdadero oficial de policía y cuando lo hicieron, les conté todo lo que había sucedido. Me dijeron que el hombre que me detuvo probablemente era un policía falso. Después de eso, pude conducir a casa. Me siento muy afortunado de haber salido de esa situación y me alegra no haber salido de mi coche. No sé lo que el tipo quería, pero me alegra no tener que averiguarlo.